¿Por qué soy arquero? Porque un partido en mi barrio estábamos perdiendo 5-0 y yo le digo al arquero, oye, saca una, le digo. Se están metiendo todas. Entonces el arquero me dice, bueno, tapa tú, me dice. Bueno, tapo yo, le digo. Muchos lo llaman el mejor arquero del Perú, uno de los mejores del mundo, aquel desconocido Jotita que nadie conocía, que llegó a ser cuarto arquero y el día de hoy tiene 2 mundiales y notables reconocimientos. Y por ahí se dice que Suárez lo sigue teniendo de pesadilla de vez en cuando. Y el día de hoy le rendiremos honores a Pedro Galese contando su historia y lo que no sabías de él, pues como titular indiscutible y como uno de los protagonistas que llevó el Perú a un mundial 36 años después, es Galese una leyenda en el fútbol peruano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Érico y en este canal sabrás todo lo de la selección peruana y lo que nadie te contó. Así que te invito a que te suscribas y le des like al video para apoyar al canal. Ahora sí, empecemos. Y como toda gran historia de héroes, iniciamos con un pequeño, inocente y delgado niño que nació un 23 de febrero de 1990, sin saber que 28 años después sería el portero que llevara a la selección peruana de fútbol a un nuevo mundial después de un largo periodo. Y es así que el niño, llamado Pedro David Galese Quirós, se crió bajo el seno de su madre Tatiana Quirós y su padre Pedro Galese, el cual en honor a él decidió llamar a su hijo con su mismo nombre, cuando Tatiana había preferido el nombre de Piero. Sin embargo, aquí hay un dato muy curioso, y es que el círculo social más cercano e íntimo del guardameta Galese lo llama Piero Galese, y en gran parte debido a que su padre Pedro Galese lo había abandonado a una cercana edad de 4 años, por lo que sumado a estos temas familiares, prefiere hacerse llamar Piero. Pero por temas de costumbre y favoreciendo el entendimiento del video, vamos a seguir llamándolo Pedro Galese. Y como bien dice la frase, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. En el caso de Pedro Galese, no solo tuvo una, sino dos grandes mujeres, pues a esto también se le sumaba la participación de su tía, que muy atenta al entusiasmo y gran amor que tenía Pedro Galese en los fulbitos e interbarrios, es que decide inscribirlo a una academia de fútbol. ¿Y se imaginan qué hubiera sido del Perú sin la madre y la tía de Pedro Galese? Y volviendo al tema, la academia elegida sería la de Titín Drago, y con una edad de 10 años, Galese ya tenía clara su posición. Pedro quería ser arquero, y según cuenta la madre y el mismo Pedro, esto se debió a que cuando jugaba a las pichangas, a Pedro no le gustaba que a su equipo le metieran tantos goles, por lo que tomaba la decisión de tapar él mismo. Y es así que gracias a su tía, Pedro Galese empieza su carrera en el fútbol, el cual no le resultaría nada fácil, pues para llegar a la máxima categoría tendría que amagar con muchas dificultades. Y luego de arrancar en la academia Tito Drago, luego pasó al extinto club formativo Real Junior, para pasar ahora a las divisiones menores en la Universidad San Martín de Porres, donde fue promovido al plantel profesional para la temporada 2007 con apenas 17 años, debutando de gran manera por 4-0 ante el Atlético Mineiro. Y vale mencionar que en dicho partido también contamos con la presencia del Aladino, y hablamos de Cristian Cueva, pues en aquel entonces el San Martín era bien conocido por sus canteras formativas, de tal forma que Galese y Cristian Cueva ya habían tenido su primera interacción en la Universidad San Martín, y luego de su paso por dicho club, muchos consideran que fue el Juan Aurich el siguiente equipo donde jugó. Sin embargo, no se está tomando en cuenta el detalle de que Galese llegó a jugar en segunda división luego de su participación en San Martín, ya que el portero llegó a préstamo de San Martín al Atlético Mineiro de Guarochirí en el 2009, empezando el torneo de segunda división, siendo suplente del Carlos Laura, debutando recién en la fecha 6 ante Deportivo Copsol en Chancay. Y como dato curioso, el primer gol que recibió en toda su carrera en partidos oficiales se lo hizo Juan Luna Custodio en la victoria de Minero 3-1 sobre Hijos de Acos Vinchos en Chosica. Y por la fecha 13, Galese fue expulsado por primera vez, siendo la segunda división una de sus principales experiencias deportivas en el fútbol. Y aprovechando sus primeros pasos en el fútbol peruano, claro que hay que mencionar la era de los Jotitas, pues Pedro Galese, como bien se sabe, también fue parte del equipo de
JJ Oré, que clasificó al Mundial Sub-17, llegándose a convertir un hecho histórico en el fútbol peruano, pues no es algo común que las divisiones menores obtengan grandes resultados. Sin embargo, no tapaba porque en ese momento el titular era Eder Hermosa, pero fue paciente y la experiencia le sirvió, y si bien Galese no tuvo una participación fundamental en el equipo, todo su potencial y talento ya le bastaba para formar parte de este, y ante las declaraciones de JJ Oré, definía a Galese como un chico que siempre tenía mucha atención y muchas ganas, y que había logrado todo a base de la perseverancia. Y ahora, conociendo un poco más del portero, en esta etapa de su carrera, Galese tuvo la oportunidad de ser usado como jugador de campo. Y sí, Pedro siempre fue arquero, pero su categoría le permitía jugar en otras posiciones del campo, o al menos eso se le ocurrió en la Universidad San Martín, cuando jugaba en reservas, pues cuenta el entrenador Orlando Lavalle que Galese jugaba también como defensa izquierdo o también como lateral por el mismo costado, ya que tenía las condiciones y también la buena talla. Y también, entre tantas anécdotas que se dio en la San Martín, Galese anotaría su primer gol al mismo Eder Hermosa, y fue en un encuentro de reservas, jugando por la San Martín, y en el último minuto del encuentro, Galese subió para anotar el gol del empate. Y para recapitular, Hermosa en aquel entonces fue el arquero titular en el Sub-17 de los Jotitas, e hizo historia por clasificar al Mundial. Y de esta forma llegamos al año 2014, con un Galese de 24 años, año en el que el arquero fue convocado por el entonces técnico Pablo Bengoechea, jugando su primer amistoso y claro, su debut contra la selección de Panamá, en un inolvidable partido donde Pedro Galese demostraría sus grandes dotes para atajar penales. Una oportunidad, era su momento para que todos conocieran su nombre. La acción de Galese fue notable y rápida para impedir que el balón ingrese a las redes. Y es con todas estas experiencias y gracias al gran carácter, Galese pasó de carbón a diamante, siendo tentado por varios equipos del medio local, pero sería el Juan Aurich quien se haría de sus servicios en el 2015, volviendo así a Primera División, donde disputaría también una buena Copa Libertadores con el equipo chiclayano. Y gracias también a los méritos de la selección peruana, hubieron varios clubes que se vocearon deseosos de contar con los servicios del portero, entre ellos el River Plate de Argentina. Y si bien su siguiente destino no fue Argentina, ya era claro que Galese tenía que salir al exterior, y es así que fue fichado por Tiburones Rojos de Veracruz, perteneciente a la Liga Mexicana. Sin saber, tendría que enfrentarse a lo que sería los más oscuros momentos de su carrera, y es así que debuta el 10 de julio del 2016 en la Supercopa de México 2016, pero perdiendo el partido frente a las Chivas de Guadalajara por un marcador de 2-0. Y en este momento de su carrera, tanto la hinchada como los medios fueron bastante críticos y muy duros con el portero peruano, puesto que se le comparaba bastante con el gran desempeño que este dejaba en la selección peruana, luego del gran y destacada participación que se dio en la Copa América Centenario. Y es que siempre fue así, Galese fue un gran portero en la selección y lo sigue siendo. Sin embargo, dichos dones no pudo llevarlos de manera completa a sus clubes, de esta manera teniendo participaciones irregulares tanto en el equipo mexicano como en los demás clubes que vendrían en el futuro, y esta situación solo iría de mal en peor, pues cerca de diciembre del 2016 Galese pasaba un mal momento, pues no solo se había fracturado la mano derecha, sino que también había sido nombrado como el peor fichaje de la Liga Mexicana, según el portal mexicano, pues en 14 participaciones había recibido 31 goles, siendo esta la valla más batida del campeonato mexicano. Y ante tan amargos y oscuros resultados, todo parecía que la carrera de Galese andaba desvaneciéndose, pero aquí entraría el gran factor que lo haría triunfar y que siempre fue protagonista en todos sus éxitos: su carácter, perseverancia y miras hacia el futuro, pues si bien la puerta de México se cerraba, otra se abriría y sería el club de Alianza Lima. Y es de esta forma que llegamos al año 2019, pues un 24 de enero se anunciaría a nivel nacional el gran refuerzo del portero ya mundialista Pedro Galese para enfrentar la Copa Libertadores, y de manera temprana debutaría en la segunda fecha ante Sporting Cristal, pero que perdería por 1-0 haciendo una buena actuación. Pero tal parece que el fantasma de la tremenda comparación del Galese a nivel selección y a nivel de clubes regresaría, pues su participación también sería irregular, recibiendo la gran crítica de los hinchas blanquiazules, y de uno de los pocos buenos resultados
puntos que otorgó el portero peruano fue en ese recordado enfrentamiento ante el River Plate de Argentina, pues era el debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2019, donde el equipo blanquiazul se enfrentaría al Millonario en el Estadio Nacional de Lima, y sería Pedro Galese quien le atajaría un penal a Rafael Santos Borré en un partido que acabaría 1-1, de esta forma protegiendo el primer resultado. Y si bien la salida de Galese sería un año después, no se fue con las manos vacías, pues en Alianza Lima había quedado campeón del torneo Clausura en el año 2019. Y claro que también con una vaga afirmación de que Galese volvería al club blanquiazul para un eventual retiro de su carrera. Pero ya pasando la página, llega el 17 de enero del 2020, pues tras mucho suspenso, ficha oficialmente por el Orlando City de la MLS, Liga de los Estados Unidos, que poco a poco ganó gran relevancia gracias a los buenos fichajes que hacían sus clubes. Y es así que Galese se vuelve internacional a nivel de clubes por segunda vez, y ya en el equipo americano se haría muy querido por los hinchas, convirtiéndose también en uno de los pilares de dicho club. Y gracias a sus grandes cualidades de portero, logró ganar el premio a la mejor atajada del año de la MLS gracias al partido disputado el 17 de julio entre el Orlando City contra el Atlanta United en el mismo 2022, en una atajada increíble en el que, debido a un fusil disparado afuera del área, Pedro Galese se ve en la necesidad de volar hasta el extremo del arco para desviar y salvar el partido. Y ahora, hablando únicamente de su participación en la selección de fútbol del Perú de mayores, sería en el año 2015 que sería convocado por Ricardo Gareca para la Copa América, el cual tuvo una participación más que satisfactoria, destacando que en dicho torneo acabarían en el tercer puesto, lo que favoreció bastante para la autoestima nacional, con el que disputaron la Copa América Centenario 2016, copa donde Pedro tuvo una destacada actuación, pues tan solo le habían anotado 2 goles en 4 partidos, y en uno de esos partidos fue en la histórica victoria ante Brasil, donde gracias a sus grandes cualidades salió elegido mejor jugador del partido, pasando de esta forma a cuartos de final, donde lastimosamente fueron eliminados ante Colombia por penales, y gracias a su notable participación salió del Perú para ser fichado por Tiburones Rojos de Veracruz de México, pero eso ya es historia. Y si bien las eliminatorias para Rusia 2018 no empezaron de buena manera, todo acabaría con el resultado esperado y deseado. Y un año antes, en el 2017, disputándose los últimos partidos, la selección nacional de Perú se presentaría a jugar contra Argentina, en donde Galese tuvo un desempeño extraordinario, salvando su meta de varios goles inminentes de la artillería argentina comandada por Lionel Messi y compañía, dejando en 0 el marcador. Y este punto, prácticamente de oro, sirvió para que Perú jugara en repechaje contra Nueva Zelanda, que acabó siendo finalista de Oceanía, y con un empate en Auckland y victoria 2-0 en Lima, Perú regresó a un mundial después de 36 años de estar ausente. Y por supuesto que de esta forma Pedro Galese fue ficha fundamental en esta destacada clasificación. Y ya disputando el mundial, Pedro Galese se enfrentaría en los 3 partidos de la fase de grupos. Para no echar más sal a la herida, Perú fue eliminado en fase de grupos. Sin embargo, fue gracias a Pedro Galese que la bicolor tan solo había recibido 2 goles. Y ya pasado estas fechas, y habiendo disputado un amistoso ante Colombia, Pedro Galese se convertiría en el portero con más presentaciones en la selección, pues con 51 partidos ya había superado a Oscar Ibáñez. Y es así que llegamos a la Copa América 2019, donde Perú quedaría subcampeón, y uno de los pilares claro que sería Pedro Galese, donde la selección incaica tuvo un comienzo discreto, alternando buenas actuaciones como malas, ya puede ser en el 3-1 contra Bolivia o el 5-0 contra Brasil, pues no obstante terminó como mejor tercero y accedió a cuartos de final, donde empató 0-0 con Uruguay, definiéndose por penales, y en esta última instancia Galese pudo atajarle el penal al uruguayo y ex goleador del Barcelona, Luis Suárez, siendo el héroe de la jornada, ya que en resto de la tanda dejó afuera a Uruguay. Imagínate, taparle el penal al mejor jugador y al capitán del equipo contrario. Claro que esto acabó desmoralizando a los uruguayos, otorgándole gran ventaja al equipo de la bicolor. Y seguido de esto, se disputaría uno de los partidos más preciosos, y por ahí se menciona que es el mejor partido de la era Gareca, y hablamos del épico encuentro en la semifinal contra Chile, quien había sido bicampeón de la Copa América, pero que no pudo hacer nada contra el equipo
equipo incaico y ante el gran portero galese, acabando en un 3-0, pues el arquero de Perú tuvo una actuación soñada para mantener su valla invicta ante el vigente bicampeón de América y ayudar a su equipo a clasificar a la final. Tuvo grandes intervenciones, como una mano a mano con Eduardo Vargas, en el que se mostró muy firme, y un disparo de Alexis Sánchez, que repeló con una fenomenal estirada hacia su derecha, y a esta altura ya era una de las figuras del partido, pero aún quedaba más, la cereza del pastel, pues cuando el partido ya moría en sus últimos minutos, se cobró un penal a favor de Chile, al menos para marcar el gol de honor, pero hasta ni esto pudo hacerlo, porque si bien Eduardo Vargas lo pateó y es uno de los mejores de Chile, este no podría con la tremenda experiencia de Pedro Galese, quien, conociendo muy bien a su rival, esperó hasta el último momento antes de tomar una decisión, pues el chileno había intentado picar la pelota, pero Galese detuvo el disparo sin problema alguno, acabando el encuentro totalmente invicto. Y a esto yo también podría agregar que uno de los mejores partidos del guardameta fue en aquel mítico Colombia-Perú en Barranquilla, donde todos los resultados nos jugaban en contra, y Perú tuvo que lucirse con una defensa, pero sobre todo con un impecable portero. Sería más ni menos que Pedro Galese quien mantendría el arco de los tan furiosos, desesperados y aniquiladores colombianos, para que de esta forma sea Orejas Flores el único que abriría el marcador, acabando el partido 1-0 en Barranquilla. Y claro, no podríamos irnos sin mencionar que en el año 2021 Pedro Galese fue seleccionado en el top de los 20 mejores arqueros de la temporada por la Federación Internacional y Estadística de Fútbol, en una lista que compartía con arqueros como Donnarumma, Courtois, Ter Stegen, De Gea, Manuel Neuer, entre otras grandes estrellas, donde claro, Galese formaba parte de ellas. Y es así que llegamos a la parte final del video, y diría yo la parte más especial, porque vamos a dedicárselo y a enviarle un gran saludo al mejor jugador e hincha de la selección peruana, y hablamos de Nicolás, y extendemos un gran saludo y un fuerte abrazo por su cumpleaños, y que tome este video como un recordatorio que los sueños se cumplen con perseverancia, entusiasmo, paciencia y buen liderazgo. Los mejores deseos para ti y ve por tus sueños. Yo soy Érico y eso fue todo hasta el video de hoy. Te agradezco por haberme acompañado. Nos vemos en una próxima y te deseo una buena semana. Hasta luego.